Bien, continuando con el capítulo 4, estábamos en la distribución del esfuerzo del viento entre diferentes elementos de contraventeo. Hemos visto el método del centro de torsión, habiendo hecho un ejercicio, ¿no? Como resultado de esto, podemos indicar los siguientes corolarios. El ejemplo nos muestra que la fórmula general se puede escribir como, ¿no?, sumando cada uno de los términos que hemos usado aquí, ¿no? La parte de aquí, estos términos. Bueno, se ha escrito los valores de R sub I prima, R sub I prima segunda, el valor provocado por el momento, ¿no? Entonces, escribiendo toda la expresión, tenemos lo siguiente: R sub I es K sub I por seno de phi, por todo esto que es la parte relativa a la componente del corte provocado por el viento para un desplazamiento unitario en el sentido Y, y este es para el desplazamiento unitario en el sentido X, y este es por el momento, ¿no? Siendo R la distancia de la línea de acción al centro de torsión, dado por esta expresión, donde X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas del centro de torsión. Esta fórmula se simplifica notablemente en el caso de adiestramientos paralelos, es decir, que todas nuestras pantallas o elementos de contraventeo tengan un ángulo phi igual a 90 grados, ¿no? Entonces, teniendo phi 90 grados, esta parte se vuelve 0, esta parte se vuelve 0, 0, 0, entonces hay una notable simplificación, ¿no? Entonces, resultaría ser esta expresión: R sub I, K sub I por H sobre sumatorio de K sub I más K sub I por RI por el momento sobre K sub I por R sub I al cuadrado. Pero, si R sub I es igual a X sub I menos X sub 0 es igual a X sub I raya, coordenada de la pantalla con relación al centro de torsión, que resulta ser el centro de gravedad de las inercias de las pantallas, entonces esta expresión se puede escribir como K sub I por H sobre sumatorio de K sub I, y tenemos K sub I por X sub I rayas sobre K sub I por X sub I raya al cuadrado por H por X, el momento, siendo la excentricidad de H con relación al centro de gravedad de las pantallas, ¿no? Entonces, R sub I, por último, es H por K sub I sobre sumatorio de K sub I, que es proporcional a su rigidez, a la rigidez de cada pantalla, y la segunda parte es proporcional al desplazamiento que sufre cada pantalla, ¿no? Que es K sub I por X sub I raya sobre sumatorio de K sub I por X sub I raya al cuadrado por E. Fórmula que permite resolver el problema en el caso de pantallas paralelas, ¿no? Bueno, el caso general de pantallas en cualquier dirección puede resolverse aproximadamente sustituyendo cada pantalla por otras dos orientadas según los ejes principales de inercia, ¿no? Entonces, sacamos la inercia respecto al eje 2, ¿no? Y la inercia respecto al eje 1, entonces esto estamos cambiando por una pantalla ficticia que tiene esta inercia según 2, más la otra pantalla que tiene la inercia aquí. Entonces, de ahí que D sub 1 es I sub X, ¿no? Y es I sub 1 coseno cuadrado de phi más I sub 2 seno cuadrado de phi. Y D sub 2 es I sub Y, es I sub Y igual a I sub 1 por seno cuadrado de phi más I sub 2 coseno cuadrado de phi. En el caso de pantallas paralelas a los dos ejes, el centro de torsión coincide con el centro de gravedad de las rigideces. Esta simplificación se aplica sobre todo al caso en que una de las pantallas tiene dirección arbitraria, mientras que las restantes son paralelas a los ejes. Método de la rigidez. Bueno, es un otro método
que bueno, también tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Dice, supongamos un grupo de pantallas referido a un sistema de coordenadas de origen cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, las fuerzas exteriores H, ¿no? Sub X raya, H sub Y raya y M raya se refieren al origen de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente lo que vamos a hacer es trasladar la fuerza H provocada por el viento al origen de coordenadas, ¿no? Y a su vez, reemplazar por sus componentes. ¿Ok? Entonces, digamos que tengamos esto, ¿no? Bueno, para hacer una cosa relativamente sencilla, llamaremos esto, que este sea nuestro edificio, ¿no? Y, perdón, un ratito. Vamos a hacerlo algo más. Que este sea nuestro edificio. Digamos que sea así, ¿no? Y que estamos considerando el viento en una dirección perpendicular a esta cara, ¿no? Entonces estaría actuando el viento más o menos así, ¿no? Ahí a la mitad de esa cara, bueno, aquí, ¿no? Eso es, ¿ok? Entonces, este es el valor de H, ¿no? Entonces, este es el valor de A. Este es el valor de H. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos esta fuerza al origen de coordenadas, ¿no? Nos trasladamos esta fuerza al origen de coordenadas, ¿no? Y reemplazamos por sus componentes según las direcciones X y Y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una componente, le pondremos aquí una componente en la dirección X, una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Que hemos trasladado esto aquí. Para que esté en las mismas condiciones, tenemos que poner una fuerza de sentido contrario a esta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una fuerza que va a ser más o menos esta, ¿no? ¿Ok? Pero aquí tenemos una distancia D. Aquí vamos a tener una distancia D, ¿no? ¿Ok? Una distancia D. Este es el valor de A. Entonces se nos está generando un momento que es H por D, ¿no? Es H por D, ¿no? Entonces, ese momento es igual a H por D, ¿no? Entonces, todo lo hemos referido, lo hemos trasladado al origen de coordenadas, ¿no? En un punto cualquiera. ¿Ok? Eso es, ¿no? Bien, entonces decimos las fuerzas exteriores se refieren al origen de coordenadas. Bueno, ahora, respecto al origen de coordenadas, la pantalla I, que tiene coordenadas X sub Y
y E sub I, y que tiene una rigidez K sub I, ¿no? Va a estar a una distancia del origen de coordenadas igual a R sub I. Y el valor de R sub I no es otra cosa que X sub I por seno de phi sub I menos Y sub I, ¿no? Menos Y sub I por coseno de phi, ¿no? Entonces, el vector fuerza se puede escribir de la siguiente manera. Bueno, esto han entendido, supongo. El vector fuerza se lo puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces, H raya estamos hablando como un vector fuerza con sus componentes H sub X, H sub Y y M raya. Entonces, H raya sub X, H raya sub Y, M raya. ¿Qué quiere decir? Que están referidos al origen de coordenadas, ¿no? Entonces, la rigidez de la pantalla definida como en el caso anterior, ¿no? Se designará por K sub I. El vector de desplazamiento de un elemento se va a designar como delta igual a un vector con las siguientes componentes, delta X, delta Y, y un giro alrededor del eje Z, ¿no? Un ángulo, delta Z, ¿no? Ahora dice, los esfuerzos originados por el vector fuerza en cada pantalla y de un grupo se pueden expresar por la siguiente relación, ¿no? R sub I es K sub I por delta X coseno de phi sub I más delta Y seno de phi sub I más delta Z por R sub I, ¿no? O sea, siempre la fuerza que asume una pantalla o un elemento es proporcional a su rigidez y a sus desplazamientos. Las ecuaciones de equilibrio del sistema exigen que sumatoria de R sub I por coseno de phi sub I tiene que ser igual a H raya sub X, ¿no? Es la verificación que hemos hecho. Sumatoria de R sub I por seno de phi sub I es H raya por Y. Y sumatoria de RI por las distancias al origen de coordenadas R sub I minúscula es igual a M raya. De las anteriores relaciones se obtiene que la matriz de rigidez multiplicada por la matriz de desplazamiento es igual a la matriz fuerza, ¿no? Ok. Siendo K la matriz de rigidez que se puede expresar por los siguientes componentes, ¿no? Donde cada uno de estos componentes está dado aquí, ¿no? Las rigideces en uno y en otro sentido. La solución de esta ecuación matricial nos indica que la matriz de desplazamiento es el inverso de la matriz de rigidez por la matriz de fuerza, ¿no? O sea, el problema consiste en invertir la matriz de rigidez por cualquiera de los métodos. Conociendo el vector desplazamiento, ¿no? Se puede calcular las fuerzas R sub I en cada pantalla por la expresión R sub I señalada en la página anterior, ¿no? Por esta expresión. ¿Listo? Entonces, el problema de todo problema de análisis matricial consiste, como digo, en invertir la matriz de rigidez. Y ahí tenemos N formas de invertir, ¿no? Método de Gauss, el método de Claus-Jordan y el método Cholesky, etcétera, etcétera, ¿no? El método de rigidez expuesto en forma matricial sirve para elaborar un programa de computación. Un cálculo manual se realizará de la siguiente manera. El grupo de pantallas está sometido a la acción de las fuerzas exteriores, ¿no? Pero ya hemos aplicado en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, H raya sub X, H raya sub Y y M raya. Y a la reacción de las pantallas, ¿no? R sub I. Una fuerza exterior que provoca una traslación según la dirección XX genera en la pantalla Y una reacción proporcional a su rigidez, K sub I por coseno de phi sub I, en la dirección 1, 1.
Las proyecciones de esta reacción son K sub i por coseno cuadrado de phi sub i en la dirección X y K sub i coseno de phi sub i por seno de phi sub i en la dirección Y. Y su momento con relación al origen va a ser K sub i por R sub i por coseno de phi sub i. Se puede efectuar un análisis similar para una fuerza que provoca una traslación Y, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a tener que la reacción va a ser proporcional a K sub i seno de phi sub i. Y las proyecciones van a ser K sub i por seno de phi sub i por coseno de phi sub i. Y va a ser K sub i por coseno de phi sub i, ¿no? No, por seno de phi sub i al cuadrado en la dirección Y. Y su momento con relación al origen va a ser K sub i por R sub i por seno de phi sub i para la segunda condición, ¿no? ¿Ok? Lo propio se puede escribir para la cuestión del momento. Entonces, y para el momento que provoque una rotación alrededor de O, del origen de coordenadas. Escribiendo la ecuación de equilibrio, considerando que las reacciones deben multiplicarse por los coeficientes delta X, delta Y y delta Z, se obtiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Siendo estas las incógnitas. La solución del sistema nos dará los valores de delta X, delta Y y delta Z. Y con ellos se puede calcular las reacciones finales en cada pantalla. A continuación se calcula por el método de la rigidez el problema anteriormente resuelto según el método del centro de torsión, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, alguien quiere unirse, siempre alguien... Bueno, a ver, un ratito. Allá está abierto, pero a ver, vamos a ver si es que puede, ya. Bueno. A ver. No hemos podido ver. Bueno, pero a ver, vamos a ver que estos son los mismos datos, ¿no? De el ejemplo anterior. La rigidez, las 5 pantallas, sus abscisas, sus ordenadas y los ángulos que forma con el eje X, ¿no? Y los valores de seno de phi sub i, coseno de phi sub i, y el valor de R sub i que hemos calculado mediante esta expresión, ¿no? Y luego vemos el valor de K sub i coseno de phi sub i, ¿no? Que es para el desplazamiento en el sentido de X, y K sub i coseno de phi sub i para el desplazamiento en el sentido, en la dirección Y K sub i por R sub i por el momento, ¿no? Entonces decimos fuerzas provocadas por H sub X, ¿no? Entonces, según XX, no va a ser otra cosa que hemos dicho, K sub i coseno de phi sub i por coseno de phi sub i. Entonces, K sub i por coseno cuadrado de phi sub i. Según Y es K sub i coseno de phi por seno de phi. Y según por el momento es K sub i por R sub i por coseno de phi sub i, ¿no? Para Y, les había dicho, es K sub i por seno de phi sub i, ¿no? Por coseno de phi sub i. Y aquí K sub i por seno de phi sub i por seno de phi sub i, o sea, seno cuadrado. Y este es K sub i por R sub i por seno de phi, para el H sub i, ¿no? Este es, ya decíamos, para
el desplazamiento provocado por un desplazamiento en el sentido Y en el sentido X, ¿no? Bueno, hallamos estos valores para cada una de las pantallas, ¿no? Lo propio, esto para cada una de las pantallas, y tenemos estas sumatorias, esto y este, que llegan a ser los coeficientes de la matriz de rigidez, ¿no? Para las fuerzas provocadas por M, es K sub I, N sub I, para X por coseno de phi sub I, coseno de phi. Lo otro, K sub I por R sub I, seno de phi. Y aquí es K sub I por R sub I al cuadrado, ¿no? Por lo propio, hallamos para cada pantalla estos valores y hallamos las sumatorias. Entonces, escribimos la matriz de rigidez, ¿no? Entonces aquí tenemos 893 por delta X, 277 por delta Y, menos 50,54 por delta Z, ¿no? ¿Ok? Va, primero eso. Para el segundo, 277 delta X, 749 delta Y, 1268 por delta Z. Y por último, para el giro, menos 50,54, 1268 y 601,99 por delta Z, ¿no? Bueno, esta es la matriz de rigidez que tenemos que igualar a la matriz de fuerzas, ¿no? Ahora, en nuestro caso, si se acuerdan, teníamos una fuerza H sub Y distante del origen de coordenadas igual a 7.32 metros, ¿no? Entonces, al trasladar la fuerza Y que teníamos al origen de coordenadas, se nos provoca un momento de 10 por 732, da 73,20, ¿no? Va, a ver, para que se acuerden un ratito. Aquí, ¿no? Teníamos 732, los 10 metros, ¿ok? Entonces estamos trasladando esto aquí, que nos provoca ese momento, y como está en la dirección X, no tenemos una componente en la dirección X, ¿no? Ok. Eso ya. Al revés. Estoy yendo al revés. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces, H sub X raya es 0, H sub Y raya es 10, y el momento es 73,20. Solucionar el sistema de ecuaciones, obtenemos delta X igual a 0,6243, delta Y 0,8396, delta Z 0,1563, ¿no? O sea, como decíamos, hay que invertir esta matriz, ¿no? O, bueno, cualquier otro método. Pueden hacer, como tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos hacer por determinantes, aunque ahora ya el Excel tiene la solución de estos sistemas matriciales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que aplicar la ecuacióncita, que era que el RI era la suma de esto, más ¿no? Entonces, aplicamos este K sub I por coseno de phi sub I, ya teníamos aquí, K sub I por aquí, ¿no? Esto y esto tenemos, y esto, y ahora tenemos que multiplicar por los desplazamientos correspondientes. Por delta X, por delta Y y por delta Z. Hacemos la sumatoria y hallamos las fuerzas reactivas de cada uno de estos elementos de contraventeo, ¿no?
Ahora, si comparamos esto con el centro de torsión, hay unas diferencias mínimas, que es por la cuestión de cálculo numérico, redondeo, etcétera, ¿no? Aquí también podríamos hacer la comprobación de la sumatoria de las componentes según X y según Y, y alrededor de que tiene que darnos, según X tiene que darnos 0, ¿no? Según Y tiene que darnos 10. Bien, bueno. Entonces, en el caso de una pantalla de forma compuesta, para aplicar el método de la matriz de rigidez, se descompone esa pantalla en dos pantallas ficticias perpendiculares según los ejes principales de inercia, que tengan el mismo centro de gravedad que la pantalla compuesta, y con rigideces proporcionales a las inercias máxima y mínima de la pantalla, ¿no? A las inercias principales. Como conclusión, se puede señalar que generalmente el método del centro de torsión es más práctico para el caso de pantallas paralelas a una o dos direcciones, y el método de la rigidez para el caso de pantallas dispuestas sin orden, ¿no? ¿Ok? Bueno, a ver, ustedes pueden hacer Ingeniero, su programa, ya sea para determinar las fuerzas por el método del centro de torsión o por el método de rigidez. Les voy a mostrar. ingeniero, una consulta. Sí, Buenas noches, ingeniero. Si tenemos una pantalla en forma de U como en los ascensores, se debería poner en tres pantallas ficticias. no, no, pues justamente, bueno, esa es una aproximación, ¿no? En el caso de una pantalla de forma compuesta, entonces, en este caso, vamos a tener, por decir, aquí, oh, una, tenemos esto. Si tenemos esto, ¿no? ¿Ok? Usted no va a descomponer esto en 1, 2, 3, 4 y 5, sino que vamos a hallar las inercias de esta pantalla, entre comillas, de este núcleo alrededor del eje X, ¿no? Porque aquí esos van a ser los ejes principales, ¿no? Y alrededor del eje Y, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a tener una inercia. Entonces, es como si tuviéramos dos pantallas, ¿no? Una pantalla ficticia, llamemos, ¿no? Que tiene esta forma, llamaremos, ¿no? Que tiene esta forma, pero que tiene esta forma. Perdón. Que tiene esta forma con una inercia igual a de este cajón, una inercia según X igual a esta. Y otra pantallita que vamos a tener aquí, ¿no? ¿Ok? Con una inercia, ¿no? Con una inercia alrededor de este eje Y igual a esta otra, ¿no? Pero, ojo, no son rectangulares, es una inercia nomás, ¿no? Entonces, cuando vamos a hallar una fuerza que va a ser absorbida por esta pantalla ficticia y otra fuerza que es absorbida por esta pantalla ficticia, ¿no? Cuando queramos hallar las tensiones, no vamos a hallar las tensiones en estas pantallas ficticias, sino que vamos a tener que una fuerza o un momento o un cortante en uno y en otro sentido, donde tenemos que hallar las tensiones para cada uno de estos puntos, ¿no? Haciendo uso de la fórmula de flexión compuesta.
pero donde vamos a tener dos momentos, un momento alrededor de X y otro momento alrededor de Y. Y el esfuerzo normal va limitado por la carga vertical o el área de, diremos, de influencia de este núcleo, por eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, se descompone en dos pantallas ficticias, no estoy diciendo rectangulares, pantalla ficticia, según los ejes principales de inercia, que tengan el mismo centro de gravedad que la pantalla, con rigidez proporcionales a las inercias máximas y mínimas de la pantalla. ¿No? ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, a ver. Vamos a ir. Dios, 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 Dios. A ver. A ver, ¿cuál es? Pantalla. Examen final. Examen final, primer parcial. No sé, llama. A ver, un ratito. Vamos a ver dónde está esto. No sé cuál de estos es. No. A ver, un ratito, jóvenes. No lo encuentro. Vamos, 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 vamos. Ah. Wow. Creo que es esa, a ver. Exceso. Ahí está. Este es. No. Bueno, se ha hecho similar a lo que les he explicado, ¿no? 5 pantallas, sus rigideces, sus coordenadas, X1 y X sub y sub Y, el ángulo, a ver, un ratito. Ya. El ángulo y en radianes, el RI que hemos calculado con esta formulita. La fuerza provocada por el desplazamiento según X, según Y, por el momento, las fuerzas provocadas por H sub X, ¿no? Por H sub Y, por el momento M sub M, ¿no?
Listo. Ok, entonces hemos hallado aquí las sumatorias. Este 156 va a venir, bueno, está armado por ahí. Ya, un ratito, ¿dónde está? Y aquí hemos sacado directamente ya aquí está un ratito. ¿Qué es el sistema? ¿No? 156, tan, 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 tan. Y nos damos unos valores. Caso, un ejemplo 1, H sub X 247, H sub Y 247. Bueno, aquí está el momento es este, ¿no? Los desplazamientos que se obtienen, ¿no? De la resolución, ¿no? Y luego hallamos, multiplicando estos desplazamientos, tenemos esto, esto y esto. La sumatoria nos da esto. La verificación, fíjense, en el sentido X, 247, 47, la verificación en el sentido Y, 247, 47, ¿no? Y un segundo caso, con una fuerza H sub X de derecha a izquierda, un H sub Y arriba y un momento, ¿no? ¿Ok? Se hallan los desplazamientos, lo mismo, entonces esto entra aquí, multiplicamos por K sub I coseno de Phi sub I, por seno de Phi sub I, tanto, y tenemos la verificación. La verificación de fuerza según X nos da 123,82. La verificación de fuerza según Y, 462, ¿no? Bueno, a ver, si alguien tiene los datitos, a ver, de esto podríamos hacer aquí el ejemplo, este ejemplo, ¿no? Bueno, rigidez aquí nos hemos dado cualquiera, pero podemos poner aquí estos, ¿no? 5, 5, 5. A ver, caramba. 1,84, aquí. 1,84. 6,22. 2,68. 453, sí. 4,53. A ver, alguien me dice. 118. 1,18. 1,18. Coordenadas, a ver, un ratito. Aquí está. 0, 0, 2,12, 9,57, 12,12, 10,35. No, estudié 2, 6, 15, 6, 8, 12, menos 3,08. ¿No? El ángulo, 90, 43, 90, 0, menos 16. ¿No? Listo. Ya está todo, ¿no? Ahora aquí, la fuerza, H sub X 0, H sub Y 10. Y este era 732, creo que, o 700, ¿cómo era? 732 era ¿Cuánto? la distancia era 732. 732. Bueno, supuestamente debería haber calculado todo esto y aquí nos ha dado, a ver, parece que nos ha dado bien, o sea, algo anda medio raro. Algo, caramba.
Repito, 0 menos 16. 2, 12, 9, 57, 12, 12, 10, 35. 88, 22, 268, 423, 18. Ya. Este es el método del centro de torsión. Pongo 54. Algo me dice que estoy haciendo mal. A ver. Algo me dice que estoy haciendo algo mal. Ya. A ver. Aquí está, ¿verdad? A las rigideces, pues jóvenes. Nadie me ha dicho nada. La rigidez, esta, un 87,42. No, ¿qué hemos hecho? Ingeniero, en la tabla de abajo ha anotado esos valores. ¿Cómo? En esa tabla, no, más arriba, ahí anotan en la segunda tabla anotar los valores de rigidez, en la columna según fuerzas provocadas. Ah. Esta era la subí, ¿no? Y X. Aquí he anotado. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esperen un ratito. Ya lo he llegado todo esto, pues, ¿no? Voy a... Ya. Datos, cualquiera, pues, 1,84. 1,84, 6,22, 2,68, 2,68, 4,53, 1,18, X, 0, 0, 2,12, 9,57, 12,12, 10,35 y este 2, 6,15, 6,15, 6, 8,12 menos 3,08. El ángulo 90, 43, 90, 0 menos 16. Ya, ahora sí, esto es 0, 10, 732, ¿era, no? 732, si no me equivoco. Ya, aquí se está verificando, ¿no? Que es la sumatoria de, pues, según X es 0 y según Y es 10, ¿no? Ahora las fuerzas tienen que ser
iguales a esta, ¿no? Ah. Ay, Dios. Creo que otra vez hemos regado. Entonces, algo anda mal, jóvenes. Algo anda mal. Aquí están los valores 50, 54, 12, 601, 99. Este otro valor es 893, 895, 279, menos 50, 277, 277, 749, 277, 749 y y 1268. O sea que estos el valor del valores momento, están... ingeniero, ¿Perdón? el valor del momento 73.2, creo que es el valor del momento, no es 700. Claro, 732, mucha. Ya. Bueno, a ver. $1.54. Pero igual, algo anda mal. Algo anda mal. 7.32. El momento es 73. ¿Perdón? El momento es 73.20, yo creo. 73. Sí, punto 20. Ya, sí. Entonces, como verán, estos son valores exactos, ¿no? 1.54, 3.42, 6.25, 6.26, menos 2.93, 0.45. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí hemos analizado un caso, ¿no? El caso en que está soplando viento en la dirección Y. Podemos analizar otro caso que esté soplando el viento en la dirección X, ¿no? Entonces tendríamos, por decir algo, digamos 15 aquí, ¿no? Y aquí 0, y aquí tengamos más o menos de ese orden, pongamos 54, ¿no? Entonces vamos a tener estas otras reacciones en cada una de las pantallas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente analizar dos direcciones, una según Y, otra según X, y hallamos esto, ¿no? Y luego para el diseño escogemos los máximos valores absolutos, ¿no? En este caso tendríamos que tomar estos. El mayor es este otro, 625, este es el mayor, ¿no? Y este es el mayor. Y por último, este es el mayor, ¿no? Entonces, la pantalla 2 se va a determinar para un viento en la dirección Y. Y en cambio las pantallas 1, 3, 4 y 5 van a estar regidas para un viento según X, ¿no? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora, hay otra cosa, ¿no? Otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que si el viento está soplando en la dirección contraria, ¿no? Lo único que van a cambiar son los signos de esto. Si yo le pongo aquí -10, ¿no? Lo único que va a cambiar es esto, ¿no? Pero, ahora aquí, -10, ¿no? Pero, ojo, -10 quiere decir que este momento también ha cambiado, ¿no? Entonces este tendría que ser -73 20. ¿Ok? Así es la figura. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, bueno, el programa hace para el viento positivo y viento negativo, ¿no? Pero nosotros por aquí tenemos que tomar esto y considerar que pueden cambiar de signos estos, ¿no? Lo propio aquí. Ahora, a ver, un otro caso, esto es para analizar, ¿no? Alguien puede decir, a ver, ¿qué pasa si está soplando el viento según la diagonal, digamos, según la diagonal, un ratito? A ver, según una diagonal, entonces vamos a tener, digamos, este es nuestro edificio, ¿no? Entonces, teníamos el IE10, ¿no? El IE10, ¿no? El IE10, y esto era 7, y luego teníamos aquí este momento positivo, ¿no? Entonces, si ponemos en sentido contrario, ok, el momento es negativo, entonces por eso hemos cambiado esto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Esa es una condición, ¿no? El otro era el viento soplando en la dirección X15, ¿no? Aquí 15, ¿no? Bueno, probablemente deberíamos poner más bien aquí. Esto es lo que hemos puesto. Esto es lo que hemos puesto. ¿Por qué? Porque hemos dado un momento positivo, ¿no? Entonces, este sería 15. Por esta distancia vamos a tener un momento positivo. Para un viento en este sentido, ¿no? Tendrías que poner esto, y fíjense, ¿no? Este tendría que haber sido H sub. Pero no hay caso de cambiar, ¿no? Este tendría que ser negativo y el momento es positivo. ¿Ok? Si es positivo, el momento es negativo. Entonces esto es medio ficticio, ¿no? ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. Ya. Sí. O sea, lo que deberíamos haber hecho es -15, ¿no? Y ahí sí tenemos un momento positivo, ¿no? Ok, pero aquí no iba prácticamente, ahí así ya es más determinante ¿no? Entonces hay que escoger más menos pero con el correspondiente momento, con su signo, ¿no? Lo que quería decirles, ¿qué pasa si simultáneamente está actuando el viento en uno y en otro sentido? Digamos esto sea 10 y aquí 15. Bueno, tendríamos que determinar esto, ¿no? Tendríamos que determinar esto y, fíjense, puede dar otros valores, ¿no? Pero esto se va a presentar cuando el edificio no sea rectangular, ¿no? Sea que sea una forma poligonal, una forma triangular, etcétera, donde haya componentes simultáneamente en X y en Y, ¿no? Bueno, esto tenemos que ver cómo estamos dando la dirección o el sentido para estos vientos, ¿no? Bueno, esa es la facilidad de este programita que nos permite rápidamente hacer ese análisis, ¿no? Y luego escoger las pantallas o los esfuerzos mayores en cada una de las pantallas, ¿ok? Bien, ahora vamos a entrar a a la parte relativa
al diseño de las pantallas, ¿ya? Vamos a entrar al diseño de las pantallas. Va, esto lo puedo salvar, no hay problema. Inge, creo que tenía un ejemplo de pantallas concurrentes. ¿Con qué? Un ejemplo de pantallas concurrentes tenía en la otra carpeta. Tal vez lo podríamos analizar. Ese es el examen, joven. ¿Entiende? Sí, sí, Inge, una pauta tal vez. Un ratito. Como verán, bueno, ya había un momento en que todo el mundo tenía pues los exámenes. Yo no sé qué afán tiene la dirección de estudios que se presenten solucionados de examen. Después, de ahí nomás aprenden, pero no saben aplicar la cuestión, ¿no? Muchas veces yo cambiaba el signo de una fuerza y los alumnos hacían cualquier cosa, copiaban nomás como era el original y se aplazaban, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver, esto ya hemos visto. Vamos a ver un ratiño. Ya está. O sea, tienen que pensar un poquito ustedes también, ¿no? Se puede resolver pantallas concurrentes con este caso también, ¿no? No estamos, sí, 313. Ya. Bueno, vamos a ver esto. Muros en construcciones corrientes, ¿no? Que es aplicable a las pantallas, ¿no? Evaluación de las cargas verticales. Se pueden aplicar los mismos criterios que para las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Por el método de las áreas de influencia para cada pantalla. Evaluación de las solicitaciones por cargas horizontales. Se pueden determinar a partir de las teorías de contraventeo señaladas en el fascículo anterior, ¿no? que acabamos de ver. Campo de aplicación. El método expuesto es aplicable cuando se cumplen las condiciones siguientes. El muro está sometido a una compresión centrada, es decir, cuando los momentos cuyo vector es paralelo al eje del muro, momentos en un plano perpendicular al plano del muro, no se consideran en la estabilidad del conjunto y que en caso de presentarse determinan una excentricidad de la carga normal inferior a un doceavo del espesor del muro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos nuestro muro, ¿no? La carga vertical de este muro la vamos a hallar, hemos dicho, en base a el área de aporte, digamos que es el área de aporte, ¿no? ¿Ok? Pues nos va a dar una carga sobre el muro. Dice, ¿no? Ahora dice, el muro está sometido a una compresión centrada. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza resultante de esta carga vertical, ¿no? Tendría que estar actuando sobre este eje, ¿ya? Sobre ese eje, ¿sí? En cualquiera de estos puntos, pero sobre este eje. O si hubiese algo, por decir algo, la resultante por ahí, la resultante está aquí, y la resultante está aquí, digamos aquí, exagerando, ¿no? La excentricidad, esta distancia tan pequeñita, esta distancia, esta distancia, ¿no? Tiene que ser menor a un doceavo del espesor del muro. Es una nada, o sea, esta pantalla solamente absorbe momentos
en su plano. Es decir, que el vector momento estaría por aquí. ¿No? Y no hay este otro. ¿Ok? Así es. Los momentos vectores en el plano del muro, vector perpendicular al eje del muro, se traducen en tensiones normales que se adicionan a las debidas a las reacciones verticales sobre el muro. Entonces, sobre este muro, por efecto de toda la carga vertical, ¿no? Va a presentar unos esfuerzos normales, ¿no? De este tipo, ¿no? Unos esfuerzos normales de este tipo. ¿Ok? Entonces, digamos, y así sucesivamente, ¿no? Ok. Los momentos se traducen en tensiones normales. Entonces, un momento como este que está actuando aquí, ¿no? Estaría provocando un esfuerzo normal, un esfuerzo de compresión sobre esta cara, ¿no? Entonces vamos a tener aquí esto, ¿no? Y aquí vamos a tener un esfuerzo de tracción a este lado, ¿no? Entonces, la suma de estos dos nos va a dar un diagrama de esfuerzos normales que va a ser esto. Y aquí puede que sea aquí una narita así, ¿no? Es esto menos esto. ¿Ok? Esa es la figura. ¿Ya? ¿Qué se adicionan? Que da momentos esfuerzos normales que se adicionan a esto, ¿no? Bueno, ojo, puede haber, si el viento sopla en el sentido contrario, vamos a tener un diagrama de esfuerzos normales por viento en este sentido, perdón. Caramba. Vamos a tener un diagrama de este tipo y este se traduciría en un diagrama de este tipo, ¿no? O sea, es una condición de viento soplando, por decir, de izquierda a derecha, y este es para el viento soplando de derecha a izquierda, ¿no? ¿Ok? Bien. Ojo. Las condiciones de ejecución y particularmente los encofrados deben garantizar que la falta de verticalidad del muro esté limitado al mayor de los siguientes valores, ya sea 1 centímetro o un 300avo de la luz de pandeo. La esbeltez lambda debe ser inferior a 80. Longitud de pandeo. La longitud de pandeo L sub F depende de la luz libre, L sub 0, ¿no? De las condiciones de las uniones, superior e inferior, de las condiciones de vínculo, ¿no? Al resto de la estructura y de los elementos que aumentan la rigidez. Se calcula la longitud de bandeo L' sub F correspondiente a un muro sin rigidizadores empleando el siguiente ábaco, ¿no? Ups. Ok, entonces a este ábaco se entra por el eje de las X con la relación la altura libre sobre L sub T, L0 sobre L sub W, que son las distancias a los otros elementos de contraventeo que están al este y al oeste, ¿no? Entonces entramos aquí
hasta cortar, y por el otro lado entramos con la relación A sobre H sub 0, donde A es el espesor, ¿no? Es el espesor del muro y H sub 0 la altura, ¿ok? Entonces, entramos por uno y otro lado y determinamos esta relación, la longitud de pandeo prima sobre el sub 0, sobre la longitud inicial, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos los valores, ¿no? Es el L sub 0, la distancia entre pisos. H sub 0, el espesor del entrepiso. A, el espesor del muro. L sub W, la distancia libre al muro vecino hacia el oeste. Y L sub E, la distancia al muro vecino al este, ¿no? Bueno, entonces dice, para el caso de muros de borde, si este fuese un muro de borde, no hay esto, ¿no? L sub E o L sub B doble se tomará igual a infinito. Asimilación a un muro central. ¿Qué quiere decir? Que esto sería cero, ¿no? Pues va a entrar solamente un lado, un término de estos. Asimilación a un muro central asociado en un lado a un entrepiso ficticio de rigidez nula. Si evidentemente se trata de un muro sin rigidizadores, entonces la longitud de pandeo es la longitud L' sub F que hemos determinado de aquí, y listo, ¿no? ¿Qué es los rigidizadores? Bueno, un muro en planta puede ser este, ay caramba, otra vez. Un muro en planta sin rigidizadores es este, ¿ok? Bueno, rigidizador son una suerte de otros muritos perpendiculares al muro que se encuentran en uno o en ambos lados del muro, ¿no? Entonces va a venir aquí, ¿no? Pero para que sea considerado rigidizador, tiene que tener una determinada dimensión aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, prácticamente no va a ser considerado como diafragma o rigidizar. En cambio, aquí ya podemos decir rigidizar. No confundan, no pueden decir, no, este es un muro complejo, puede ser, ¿no? ¿Ok? Entonces, un rigidizador también puede ser así, ¿no? Pues el muro principal, sus rigidizadores, ¿ok? Ahora, es compuesto, bueno, se podría entrar con la inercia de todo este conjunto y vamos a descomponer, ¿no? Entonces dice, si evidentemente se trata de un muro sin rigidizadores, L sub F es L' sub F. Si por el contrario se trata de un muro rigidizado en una o en sus dos extremidades, se calculará la longitud de pandeo a partir de la longitud previa L' sub F utilizando los siguientes ábacos. Entonces aquí tenemos ya. Ok. Entonces tenemos este caso de muro no armado, rigidizado en un extremo. Caso de muro no armado, rigidizado en los dos extremos. No. La distancia en planta libre, llamaremos, es un vista en planta, ese, y aquí es la distancia interna entre los dos rigidizadores, ¿no? Estos dos ábacos nos pueden servir para el diseño de edificios con muros portantes, no de hormigón armado, pueden ser de hormigón simple, pueden ser de mampostería de piedra, o pueden ser de ladrillo gambote, etcétera, ¿no? Aquí lo que tenemos es nosotros ahora,
Caso de muro armado rigidizado en un extremo y caso de muro rigidizado en dos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con el valor de L' sub F, ¿no? Y L' sub F, hasta cortar un valor de C. C igual a 1, 1,5, tan, en metros, ¿no? ¿Ok? Si es esto aquí, L' nos ha dado, que sea 3 metros, y esto es 2 metros, entonces vamos a estar aquí, salimos de punto, ¿no? Y salimos por 0,9, ¿no? ¿Ok? Así es. Pues la longitud de pandeo, por ejemplo, esto ha bajado, fíjense, de 3 ha bajado a un metro, si tenemos una cosa muy, muy rigidizada, ¿no? Bien. Oh. Bueno, para que un rigidizador se considere efectivo, es necesario que su dimensión transversal perpendicular al muro sea mayor o igual al mayor valor de 50 centímetros o 3 veces el espesor del muro. ¿Ya? Bueno, en el cálculo de cálculos previos o aproximados se puede adoptar los siguientes valores para la longitud de pandeo. Caso de muro sin armadura, 0,85 de L sub 0, ¿no? De la altura entre pisos. Caso de muro armado, 0,70 de L sub 0. Cuando la longitud de pandeo se determina, la esbeltez o conocida la longitud de pandeo, determinamos la esbeltez con esta relación. Esta es la esbeltez geométrica, ¿no? La longitud de pandeo sobre el espesor del muro. Multiplicado por raíz de 12 es la longitud o la longitud de pandeo mecánica, ¿no? ¿Ok? Como se ve, la esbeltez es directamente proporcional a la relación de la esbeltez geométrica, LF sobre A, ¿no? Determinación de la resistencia interna del hormigón en el estado límite último. La resistencia interna del hormigón solo, ¿no? Sin armadura, en el estado límite último, para un muro se determina a partir de la carga última M sub U raya es un valor gamma por B sub R por la tensión característica del hormigón, ¿no? ¿Ok? Donde gamma es un coeficiente leído en la tabla siguiente en función de la esbeltez geométrica, ¿no? B sub R es A menos 2 centímetros por D en metros cuadrados, ¿no? Sección reducida para una banda de ancho D obtenida 2 centímetros al espesor del muro, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hacemos para el análisis y diseño de un muro, vamos a tener, voy a exagerar con el ancho del muro, ¿no? Este muro. Entonces, les restamos 2 centímetros, 1 centímetro a cada lado. Entonces, el área efectiva o el ancho efectivo va a ser este. ¿Ok? Entonces, y el D, ese es A, es el valor del espesor, ¿no? Este es el valor de A, ¿no? Es el valor de A. D, ¿qué es D? Este muro dividimos en una serie de segmentos, ¿no? Generalmente iguales, de manera tal de poder calcular cada uno de ellos de la siguiente manera. Entonces vamos a calcular que sea, a ver, aquí está más o menos al medio, ya digamos aquí. Casi. Ok,
Ya. Entonces, supongamos que hemos dividido en 6 segmentos iguales, ¿no? Entonces, este es el valor de T. Este es el valor de D. ¿Ok? Entonces, B sub D va a ser, como decía, la distancia rojita, esta, ¿no? La distancia rojita, este valorcito, A menos 002 por D. Entonces, esta área, ¿no? Sección recibida para una banda de ancho D, obtenida restando sentido. F sub C, la resistencia característica del hormigón. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos visto en el anterior gráfico, hemos hallado un diagrama de tensiones, ¿no? Un diagrama de tensiones que era, para el caso del viento soplando en una dirección, era así, ¿no? Oh. ¿Ya? Ok. Entonces, en cada uno de estos elementos D va a actuar una fuerza que es la resultante de este diagrama de tensiones multiplicado por el espesor, ¿no? Tan. Entonces, aquí vamos a tener un valor de NU. Aquí vamos a tener un valor de NU. ¿Ok? ¿Tiene? Y el NU que tenemos que comparar con el NU raya, que es digamos, la resistencia interna. Esto es lo que está, a lo que está sometido, y esta es la resistencia interna, ¿no? ¿Ok? Nos vas a hacer dividir cada uno de estos. Ahora, ojo, también tenemos que tomar en cuenta el otro caso, hemos dicho, ¿no? Vamos a tomar en cuenta el otro caso. Bueno, para este elemento, el viento en este sentido es determinante. En cambio, para estos, el viento va a ser en este sentido. Y por lo que se ve aquí, ¿no? Normalmente los extremos de los muros están sometidos a un mayor esfuerzo, por lo que la armadura en estos elementos extremos va a salir mayor, ¿no? Voy a exagerar aquí, ¿no? Aquí va a salir una cosa así, ¿no? Y aquí va a ser menor, va a ser un poquito más chiquito, ¿no? Bueno. Y aquí al centro va a ser tal vez por cuantía mínima, ¿no? Bueno, así es la figura. ¿Ok? Bueno, cada uno de estos elementos se calcula como si fuese una columna, básicamente, ¿no? Bueno, sigamos. Han entendido el dibujito, todo, qué bonito. Bueno, aquí está el factor de mayoración, llamaremos por efecto del pandeo, ¿no? Entonces, fíjense, en algunas normas antiguamente se decía que cuando el pandeo geométrico es menor a 10 se podía despreciar, ¿no? Si el TC era menor a 10 se podía despreciar el pandeo, pero no es así, ¿no? Fíjense que aquí prácticamente para 10 se está reduciendo casi a la mitad de la capacidad portante, ¿no? Entonces aquí va a ser por 0,5, ¿no? Entonces la norma francesa toma prácticamente desde un esbeltez 2, ¿no? Aquí ha perdido el 38%, ¿no? ¿Ok? Ya son palabras mayores, ¿no? Nunca deben estar por ahí. Dice, en caso en el que más del 50% de las cargas se aplican antes de los 28 días,
los valores de gamma deben dividirse por 1. Va, ahora tenemos lo siguiente. Caso de muros de hormigón sin armadura. Si el valor de 1, la resultante de los esfuerzos en ese elemento, ¿no?, es menor al 0,70 de NU raya, o sea, de esta expresión, ¿no?, de esta expresión, teóricamente no necesita armadura, ¿no? Cuando ocurre que la carga última aplicada es inferior al 0,70 resistencia interna, es decir, el muro solo requiere armadura en correspondencia con aberturas y las mínimas por condiciones de retracción y temperatura. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué ocurre si la fuerza es mayor a esta? Necesitamos armar. Caso de muros de hormigón armado. Si por el contrario, la fuerza resultante que está actuando en ese elemento del muro es mayor a 0,70 de la capacidad del hormigón solo, entonces es necesario armar el muro. En este caso se calculará la resistencia del hormigón y del acero en el estado límite último con, nos hallamos una nueva capacidad, N sub U raya prima, que es gamma sub 1 por 1,35B, ¿no?, por FC28, la resistencia característica es lo que contribuye el hormigón, más 0,87 del área de acero por la fatiga de fluencia característica del acero, ¿no? Bien, donde B, ojo, aquí B, como ya es armado, dice, son las áreas del hormigón y del acero, ¿no? Ya no. Y F sub C28 y F sub B, las resistencias características del hormigón y del acero. Y el gamma sub 1 es el menor valor de 0,5 de alfa por beta por gamma por delta, o 0,449 de alfa por gamma por delta, donde el coeficiente alfa refleja los defectos en la planeidad y en la verticalidad del muro. Y viene dado por esta expresión, 1 menos 10 veces E sub 0 sobre 3A. ¿Qué es E sub 0? Es una excentricidad adicional, ¿no?, que es 1 centímetro, el mayor valor de 1 centímetro o 1/300avo de la luz de Pandero, donde A es el espesor del muro en las mismas unidades que E sub 0. Beta se refiere, beta se refiere a la susceptibilidad de que el muro se pandee. Viene definido en función de la esbeltez dada por beta igual 1 sobre 1 más 2 lambda sobre 100 al cuadrado, donde gamma se refiere a las características de fabricación y control del hormigón. Es igual a 1 para hormigón con control permanente. Estamos hablando de ¿no? Y es igual a 0,83 en los otros casos. Delta, este cuarto parámetro, se refiere a los tipos de carga considerados en la determinación de la carga última. Delta es igual a 1,1 si los efectos climáticos se han incluido. Y es igual a 1 en caso contrario, ¿no? Pues, bueno, aquí ya tenemos los 3 parámetros y elegimos el menor de esos, ¿no es cierto? Ahora dice, la armadura vertical se debe disponer a mitades en cada cara del muro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que no vamos a hacer es determinar la capacidad última, no, lo que se hace es despejar el valor de A, ¿no? De aquí despejamos el valor de A, porque generalmente ya nos hemos dado un espesor del muro y una longitud del muro, etc. Entonces, al despejar esto, ¿no?, ya vamos a estar cumpliendo esto y de ahí sacamos la armadura requerida. Y eso tenemos que verificar con la cuantía mínima, ¿no? Y aquí están las cuantías mínimas. Cuantía mínima de aceros verticales, ¿no? La cuantía está dada por el área mínima sobre A por D para cada sector
del muro, y es el mayor valor de 0,21 sobre F sub B por teta sub 1 por teta sub 2 por 3 la capacidad o la fuerza actuante y por la capacidad sola del hormigón menos 1, o el 1 por 1000, ¿no? Donde A, el espesor del muro, D, el ancho de la banda estudiada, teta sub 1 coeficiente igual a 1 si es muro central y 1.4 si es muro de borde. Teta sub 2 es 1 más lambda sobre 20, ¿no? Estas fórmulas se traducen en el siguiente ábaco, que para el acero con una fatiga de fluencia de 400 megapascal da la cuantía mínima para un muro interior. Si se trata de un muro de borde, multiplicamos por 1,4, ¿no? Entonces aquí está, entramos por la parte inferior con la esbeltez geométrica, ¿no? Entramos aquí hasta cortar la curva o la línea correspondiente al esfuerzo actuante sobre la capacidad del hormigón solamente, ¿no? Nos vamos a dar, tenemos aquí y salimos con el valor de la cuantía de W sub B. ¿Ok? Sí es. Bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. Vamos a quedar ahí y les voy a enviar esto, creo que no os he enviado. Hasta el día miércoles. No, hasta el día Hasta el viernes, sí. viernes, hasta el viernes, sí, joven. Hasta el viernes, sí. Hasta el viernes, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Hasta el Que viernes. les vaya bien. Sabía que no había Ah.